Bueno, pues así iniciamos el día 30 de mayo, 11 de la mañana. Estamos bajando por la avenida 38 con la quinta en este momento y nos vamos a grabar una opción de renta con Alan. Ahí he quedado con él en un lugar espectacular por sus vistas. Está muy cerca del mar y tiene unas vistas excelentes. Mientras vamos para allá os grabo la bajada a la 38. Aquí estoy acompañado por Adriana, por el chavalote, y bueno, vamos a ver si os gusta esa opción. Pero no quiero dejar de grabar mientras bajamos la 38. El mar no sé cómo estará el día de hoy. Si acaso me acerco un minuto, os lo grabo y nos vamos a ver esa opción de renta. Luego ya más tarde volvemos a grabar la playa un poquito mejor. Voy a pararme aquí un momentito, os pongo la intro y seguimos grabando. Bueno, pues nos vamos para aquí dentro un momentito. Va a ser en varios minutos. Ya están aquí trabajando con el arreglo de playas. Ayer hicieron esto de acá, por lo que se ve esta parte de aquí no la van a poner. Trabajaron esta zona de aquí al poner la valla. Ahí tenemos las dos palapas, los guardavidas, el mar que se ve tranquilo, un poquito movido y tranquilo, algo de sargazo en la orilla. Algo de sargazo sí que hay, flotando por ahí, pero el color del agua muy bonito. Y bueno, imagínate que nos preguntas por rentas a mí o a Alan, no solamente por comprar propiedades, sino también por rentas. Ahí os vamos a pasar una opción muy buena. Está justo detrás de aquí, un poquito más para atrás, justo aquí detrás del Magical, lo tenemos. Y como es un edificio un poquito alto y está a pocos metros del mar, las vistas que tenemos al mar son excelentes. Bueno, pues sí, hay sargazo, a una pena. Hay sargazo, ya lo estáis viendo. Me imagino que irán retirando. Allí en aquella parte están retirando bastante. Hay una máquina retirando, hay bastante sargazo en aquella zona. Voy a hacer unas fotos para luego publicarlas. Y el día de hoy nos acompaña sargazo, una pena, pero bueno, el color del agua, como os digo, muy bonito. Y estoy grabando con la misma cámara que voy a grabar el desarrollo en la Action 3. Bueno, voy a parar un momentito. Bueno, pues luego si puedo me acerco otra vez a la playa a ver cómo ha cambiado en unas horas. Ahora lo vemos así, a esta hora de la mañana, a las 11 de la mañana. Luego diré qué hora estamos y veremos si ha cambiado para bien o para mal. Nos vemos. Nos vamos con el chavalote Adriana y Alan me está esperando. Aunque saliendo voy a hacer otra foto saliendo. Qué buen arenal tenemos aquí. Qué pena que mamita sigamos igual, prácticamente se ve igual. Y encima con sargazo el día de hoy. Pues ese es Singular Dream, el desarrollo que vamos a grabar ahora para la renta. Fijaros dónde está, lo alto que es ahí. Tenemos esto de aquí que no se puede edificar porque hay un cenote. Vista la entrada de la playa de la 38, la playa de la 34 la tenemos, la de la 38 la tenemos detrás mío, esta es la de la 40, que me he equivocado al hablarlo. Así que esta es la opción de ir a la playa en la 40 o te vas a la 38 que la tienes al lado. Ahora mismo, para llegar a lo que son los departamentos o el edificio, pues si girar aquí a la derecha llegaríamos fácilmente. Espero que sí que pueda girar por aquí a la derecha, que a veces es dirección prohibida. Y el desarrollo lo tenemos aquí al ladito. Ahí he quedado con Alan, que creo que todavía no ha llegado, pero justo está aquí. Aquí en donde está esta valla no se puede, o hay un cenote y tenían previsto hacer un desarrollo, pero lo tuvieron que dejar por eso, por el cenote tan grande, que luego lo voy a grabar desde arriba. Así que las vistas son excelentes. Si queréis rentar, fijaros, muy bonito el edificio. Yo me voy a poner aquí en la sombra para que no se me caliente el carro.
ya pagamos el aparcamiento, aquí estoy con Alan, que bueno, allí enfrente estuvimos ayer para grabar Coco Beach, que es aquella entrada a Coco Reef. Yes. Sí. Aquí al lado tenemos la entrada a Playa Pelícanos, por aquí la 40 y la 38 al fondo a la izquierda. Este desarrollo siempre me ha impresionado. Estuvimos hace poco aquí dentro. Le mando saludos a Juanita y sus amigas porque tuvieron aquí una renta y de verdad que yo me quedé impresionado ahí arriba. No, es que tiene unas vistas increíbles. De hecho, el edificio que ves allá sí, es de la misma empresa. También es de la misma empresa. Y por ahí escuché, no me acuerdo quién me dijo, no sé si fuiste tú, que la misma empresa adquirió un terreno por aquí. Entonces no dudaría que fuera ese o fuera algo por ahí. Es un poquito más para arriba, es un poquito más para arriba y empezarán unas construcciones dentro de un tiempo. Serán ¿Fuiste tú el que me dijo? ¿Eh? ¿Fuiste tú el que me dijo? Sí. Ah, ok. La misma empresa esta tenemos ahora aquí en el edificio de Marila. Tenemos uno disponible, viene a ser muy parecido el desarrollo, está un poquito más cerca de la 38 el otro, eso sí, son precios un poquito elevados por la zona donde está, también son muy buena calidad, acuérdate que esta gente trabaja con muy buena calidad. Claro. Y ahora nos vamos a ir a conocer el desarrollo por dentro y qué es lo que le estamos ofreciendo. De hecho, lo que venimos a hacer es grabar un departamento de una recámara de uno de tus seguidores. Ajá. Y es un seguidor fiel a ti, porque luego me habla y me dice, oye, que Paco hizo un video de 2 horas. Y los ve de principio a fin y se queja, se queja, ¿no? Se queja porque los ve completos. Entonces es un seguidor tuyo. Saludos y gracias por confiar en lo que hablamos, pero este departamento no lo compraste conmigo porque fue antes de conocerme, sí. Eso lo entiendo perfectamente. Sí, nos compró uno en el Maimenese. Sí, exactamente. Y de ahí él lo tiene a la renta. No es un piso tan alto, pero tiene vistas al mar. Ah, ¿también? Sí, porque aquí como que se acomodan sí. Los edificios de una manera que se alcanza a ver el mar desde la terraza. Voy a subir las escaleras para que lo vean. Me voy a subir estas escaleras y lo vais a ver. Cuando estemos aquí arriba, me voy a girar un poco. Ahora ya me estoy girando. ¿Y veis estos árboles? Esto es lo más alto que tenéis de vistas hacia el mar, porque delante no hay ninguna construcción. Ya delante, después de este edificio, ya tenemos el Beach Club Martina y ya teníamos el mar. Así que desde la primera planta tiene vistas más o menos, la segunda planta ya tiene vistas buenas. Bueno, pues vamos adentro, más que hay que pagar la cámara porque como no nos conocen, tenemos que registrar. Sí. Tenemos la entrada, el lobby, que no quiero grabar la persona que está trabajando. Aquí tenemos también una parte interna, esta parte para los departamentos que están dentro, por la parte interior, pero este departamento que vamos a grabar tiene vistas al mar, como me has dicho. Sí. Es la cuarta planta, entonces yo tengo muy buenas esperanzas de que las vistas sean buenas. Sí, es que aparte el edificio está un poco elevado. Si te fijas, para llegar al lobby tuvimos que subir unas escaleras. Bueno, pues vamos a ver, fijaros qué pasillos más bonitos. Aquí hacemos una limpieza excelente, huele limpísimo, todo bien cuidado. Tenemos 2 ascensores por cada parte del edificio, 2 aquí y 2 en la otra parte. Y bueno, pues esto lo mantienen así por si hacen cambio de muebles, para que no se estropeen las paredes del ascensor. Y vamos a subir a la cuarta planta. El pasillo está con aire acondicionado, la verdad que se está muy bien. Y yo voy a entrar en este departamento, es de una recámara, pero es precioso, me ha encantado. He entrado antes para pegarle un vistazo. Alan, me he quedado impresionado de este departamento. Fijaros cómo está trabajado y amueblado. Antes de que os animéis, os voy a decir que este, si se renta, se renta a largo plazo. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Actualmente se está rentando vacacional, pero el propietario decidió que lo quiere rentar a largo plazo. Normalmente viene muy poco. Ahorita está viniendo muy poco, entonces dice, lo quiero rentar a largo plazo. Y olvidarse de problemas. Sí, y aparte, pues ya adquirió también uno en Maimenese, que tenemos ahí otras rentas. También tiene uno ahí muy bonito. Sí, lo hemos grabado hace poco. Lo hemos grabado y la verdad que tiene muy buen gusto. ¿No? Me gusta la decoración que le pone a los condominios. Pero sí, la renta es por 1 año. Probablemente ahí alguien quiera rentarlo por menos tiempo. El precio es negociable. Por ahorita se va a rentar por 35,000 pesos el mes. Pero un contrato de un año. Contrato de 1 año. Si tú quisieras rentar esto y estuviera disponible por 1 mes, estoy seguro que te lo ponen en 40,000, eso está claro. Vamos a conocer lo que son las calidades, cómo está decorado. Sí, que les muestre las vistas para que vea que vale cada peso de la renta. Bueno, tal como entramos, aquí a la derecha, ¿qué tenemos? Un baño precioso, muy bien trabajado, todo con el máximo detalle. Muy buena calidad, como habéis visto, mármol ahí abajo. La verdad que la constructora que hizo este departamento, este edificio, lo hizo con muy buen gusto también. Sí. Y luego el propietario lo decoró también muy bien.
El suelo, como veis, es de mármol en todo lo que es la sala, aquí dentro no. Luego la recámara principal, fijaros qué vistas, ahora la vamos a enseñar. La recámara principal con una cama king size preciosa. Fíjate el detalle de lo que es el closet, que ha puesto como esos cojines ahí que son muy bonitos para que tú te puedas sentar y vestirte sin necesidad de tener una silla o una mesa por acá. Claro. La parte de la televisión, el mueblecito que tienes ahí delante, y lo mejor de todo, Alan, me ve ahí La a vista, terraza. sí, ya quiero Esa que se la terraza grabes. enamora. Tú imagínate que estás aquí, te levantas de la cama, abres tu, pues eso, como estamos viendo, la puerta corredera, y lo primero que haces es decir, voy a ver cómo está el día. Y el día está precioso, ¿no? Lo que sigue. Fijaros qué vistas al mar tenemos ahí y qué vistas aquello de ayer, la playa de Punta Esmeralda. Aquí tenemos Coco Reef, que la grabamos ayer, la 72, la 88, y aquí tenemos la playa de Pelícanos. A la derecha tendríamos playa de la 38. Esta, no digo mesa, sino como una especie de sofá que tenéis ahí espectacular con una plantita. Pero fijaros qué terraza más amplia, porque llega también a la sala comedor y con otra mesa ahí. No, y pareciera que, fíjate, esta es una decoración del edificio, sí, pero pareciera que se lo hicieron aquí a propósito para poner una mesa, ¿no? La bebida. para poner una bebida mientras te estás recostando aquí, para ver el amanecer y luego, bueno, el atardecer es por acá, pero pues también No, el amanecer lo has dicho bien claro, el amanecer es por ahí, justo en esa distancia. justo acá. Y las pistas que tenemos frontales, como es esa de ahí del manglar este que tenemos ahí delante, que no se puede edificar, esa no la vais a perder. Así que la persona que rente este departamento, porque la que la compró ya está enamorado. Ahora el que lo rente, aquí tienes un lugar excepcional en Playa del Carmen, muy cerca del mar, y luego vamos a conocer las amenidades, que eso entra dentro del departamento, y son preciosas las amenidades. Sí, es lo que yo iba a decir, si aquí tienes una vista hermosa que solamente son, ¿qué te gusta? ¿75 grados? ¿45? No me acuerdo. En el roof tienes una vista básicamente 360. No, es que también se me olvidó comentarles, donde está esa palmera, Sí. un poquito más para arriba, la siguiente calle donde está esa palmera, la siguiente ya es la Quinta Avenida, ahí puedes ir derecha e izquierda. Sí. Está fantástico. Y esto de aquí que tenemos ahí, con el camellón, eso es la avenida CTM, una de las principales de Playa del Carmen. Así que... Y esa es la zona, pues, protegida. Sí, sí, porque es lo que estaba diciendo antes, por el manglar, que no se puede edificar ahí, está prohibido edificar en toda esa zona. Es nuestro Central Park, como Sí, el Central algo Park de así. Nueva York. Sí. Bueno, aquí tenemos uno similar. Bueno, chaval, vamos a entrar para adentro porque a mí me gusta mucho cómo es por dentro. Fíjate qué cuidados, qué cosas más bonitas tienen. No hay detalle que no merezca la pena grabarlo. Bueno, ya hemos conocido la recámara, hemos conocido el baño, la entrada la tenemos ahí. Los detalles que pone este hombre, de verdad, fantásticos. Aquí me imagino que esto es lo del aire acondicionado. La puerta principal y aquí está Adriana, Alex, un buen sofá, una buena televisión, espacio suficiente para estar a gusto, la terraza que nos llega hasta ahí. Desde el mismo sofá tú tienes vistas al mar, porque lo tenemos ahí delante. Y la cocina está impecable, preciosa. Y el sofá cama. Y aquí no necesitas introducir ningún gasto porque lo tienes que tener todo para lo que es tu renta vacacional a largo plazo, a corto plazo, de un mes o de 3 meses o de 6 meses. Pero ya habéis escuchado que el dueño quiere, si es posible, rentarlo por un año. Fijaros que os deja todo bien trabajado. El edificio está muy bien cuidado, el área de cocina y todo lo que necesitas. Sí, todo de calidad, los pisos son de mármol, como puedes ver. Esto es de granito. Sí, la tarja muy bonita también. Todo muy limpio, no hay señales de humedades, ni de suciedad, ni de maltrato. No la ha rentado mucho desde que lo tiene, la verdad. Se nota cuando lo ves. Pero sí se quiere quitar problemas de estar pendiente de rentas vacacionales y quiere una renta a largo plazo. Y el precio más bajo que nos van a dejar por la renta a largo plazo son 35.000 pesos. No te creas, sí lo ha rentado bastante. Lo que pasa es que lo mantienen bien. Bueno, pues Digo, a mí me da la sensación de que lo daría esa mantienen sensación, demasiado ¿verdad? bien. Que no, pero sí, me mandaron por ahí el calendario y la verdad es que se le renta muy bien. Pero no quiere estar con el ajetreo de check-in, check-out y todo ese movimiento y sobre todo que no pueden ellos estar aquí presentes. Bueno, fíjate si está bien rentado que nos ha dicho que hasta julio no está disponible. Sí. Por ese motivo. En julio aproximadamente, a menos que caiga una reservación antes de que se haga una reserva formal aquí por un tiempo largo plazo, está disponible a partir de julio. Pues ya lo estáis viendo, todos los detalles.
esta es la información que os podemos pasar, pero si no puedes o no tienes disponibilidad de este departamento, tenemos opciones a corto plazo, vacacionales y a largo plazo. Aquí me ponéis un mensajito o se lo ponéis a Alan y ahí os van a hablar, ¿a que sí? Sí, el mismo propietario tiene otro un poquito más atrás, que tiene una vista parcial. No tiene esta vista al mar, pero tiene una vista parcial también al mar y con un precio mejorado. Aunque yo te voy a ser sincero, me gusta mucho la decoración que está aquí, pero la que hizo de aquel lado está fenomenal. También. Está no, y fenomenal. aparte las vistas desde el roof también son impresionantes y luego estamos en una zona muy buena de la Quinta Avenida, Claro. muy cerca de Playa Mamitas, muy cerquita. Así que estos dos departamentos que ha comprado este hombre, la verdad que sabía elegirlos y el lugar. Eso sí, Sabe lo que pagó un quiere. dineral, como todo lo que sabemos que vale la zona, pero merece la pena, porque luego Claro. se revaloriza, tiene una plusvalía alta y encima se renta muy bien. Claro. Y ¿qué más podemos decir? Sí, ¿qué va? ¿Cómo se dice? Cuando pagas la renta, Sí. ¿qué va incluido? Ok, te incluye todo excepto por la electricidad. Te incluye el mantenimiento, te incluye el agua, te incluye el internet, el cable me parece que también tiene, entonces es nada más pagar el recibo de la luz. Bueno, pues ya lo sabéis, es que me había quedado atascado ahí, no sabía cómo decirlo. Entonces tú pagas tus 35.000 más el recibo de luz, que no sé cuánto podría ser. Aquí tenéis aire acondicionado, a lo mejor 3.000 pesos, empiezas a ver, depende del gasto que le quieras dar. Tal vez por ahí muchos van a preguntar por la venta, si está a la venta, no está a la venta, una vez le decimos es renta. Si buscan algo similar para la compra, les podemos conseguir. Desafortunadamente en este edificio ya no queda nada disponible, pero hay edificios similares de la misma compañía que tiene, creo que de 2 recámaras, por ahí una recámara, entonces también le podríamos ahí conseguir algo. Bueno, yo cuando he estado vendiendo por un tamaño así similar como este, tan cerca del mar, $500,000 para arriba, ¿eh? Bueno, nos vamos para el roof a andarlo a conocer. Salimos de lo que es el ascensor y ya llegamos a la parte del roof. Es muy grande este roof, por eso aquí no estáis viendo nada. En esta parte de aquí tenemos la parte de abajo que corre un aire tremendo para los departamentos. Que Grande, bueno, grande los no, lo que le pasillos. sigue. Y luego aquí voy a tener que tener cuidado porque hay gente que ahora mismo se está bañando, así que voy a tener cuidado a la hora de grabar. Me voy a acercar a esta parte de aquí. Es que la alberca es muy grande, fijaros, toda esta parte de allí donde está Adriana. También hay otra persona bañándose. Entonces tenemos estas vistas impresionantes al mar, aquellas de allá. Y por acá también tenemos piscina, toda esta piscina de aquí. Estoy grabando con cuidado porque ya sabes que no me gusta molestar Claro. a los propietarios o inquilinos que estén de renta aquí, pero que se ve el ambiente que hay. Fijaros qué maravilla de vistas. Estas vistas, yo en pocos roofs hemos visto unas vistas tan grandes, ¿eh? No molesta nada la visión de la derecha a la izquierda. Fíjate Adriana que también está ahí enamorada de las vistas. Los dos cruceros que tenemos allí en Cozumel, la isla de Cozumel. Hasta por la noche, de noche es bonito porque ves las luces de Cozumel encendidas. La luna, cuando sale luna llena, es impresionante esta zona. Bueno, y toda esta zona de acá, que grabo rápido. Luego vamos a enseñar, también tiene gimnasio. Esto es lo que os estaba hablando. Aquí se formó este cenote, que no se averiguaba. No, mira, ya se ve que estaban empezando a construir. Estaban con la construcción del edificio que iban a hacer aquí. Es uno que se llama Emma y Elisa. Iba a ser un departamento de lujo, por encima de los 650.000 para arriba de precio. $650.000. Y fijaros, cuando hicieron el estudio de subsuelo no se dieron cuenta o no lo hicieron, no sé qué pasó. Y mira cómo quedó toda esta zona. Ahora, si tuvieran que edificar y les dieran el permiso de edificar, tendría que ser para adelante. Y posiblemente no podrían hacerlo tan alto porque a lo mejor el subsuelo tampoco aguantaría mucho peso. Fíjate que si ya hay un cenote allí, sería una muy buena atracción, sería una amenidad especial porque no cualquiera tiene un cenote en su desarrollo. No, no cualquiera. Y además es muy grande, muy bonito. Aquí tienes un canal de nado tremendo. Pero lo que quiero decir es que estas vistas es muy difícil que un edificio os hagan perder todas estas vistas. Muy difícil. Pero bueno, no estamos comprando. Acordaros, estamos rentando. Esto, si estuviéramos hablando en plan de compra, es lo correcto lo que estoy diciendo. Pero en plan de renta, que tú vas a rentar por un año, por 6 meses o por 3 meses o algo así, no te va a afectar, porque aquí no hay nada que esté previsto que se construya. Claro. Bueno, claro. Pues hay más gente de la que yo esperaba en el roof hasta ahora. Juanita y sus amigas, saludos, aquí estamos, pero no estamos con vosotras. A ver cuando volvéis y os vemos otra vez por aquí.
Las vistas excelentes, eso de ahí, que pusieron muy bien lo que son las barreras anti-sargazo en el Coco Reef. Ayer estuve y la verdad que lo hicieron impresionante, esas ¿Sí? barreritas que hay, y ojalá las pusieran por dos playas. Ah, Esas sí, ya barreras vi. están muy bien puestas, muy bien, son de más de medio metro por encima del agua. Fíjate que ahorita estamos en la temporada de sargazo, pero no se ve tanto sargazo llegando. O sea, ¿sí hay sargazo en la orilla? No, en esta zona es la que más sargazo hay, esta zona de aquí. Bueno, ya lo he dicho antes. es lo grabando. que más sargazo hay, pero si te fijas, mira, no viene como en toneladas como venía anteriormente. Sí, ahora no viene tanto. Ahora si le ponen las pilas al tema, lo pueden retirar a diario. Esta zona va a costar un poco porque no termina de salir del agua. Como está el mar tranquilo ahora, no termina de salir. Voy a hacer unas fotos ahora de aquí. Estamos impresionados con la vista que tenemos, acabo de hacer las fotos. Y estamos aquí hablando Alan y yo estamos hablando que cuántos metros cuadrados calculas que hay de aquí al mar. Y mirando de abajo para allá, de aquí a la arena, donde está Martina, a la arena, donde está esta palapa de aquí, hay unos 150 metros. Y de Martina al mar, otros 40 metros aproximadamente, por debajo de 200 metros se podría decir. Bueno, fíjate que muchas personas, para poder ver el mar, tienen que salir de la unidad que están rentando y venir al roof para ver el mar, porque también de otros lados se puede ver desde el roof. Pero si no quieres venir a ver el mar desde el roof, no pasa nada, porque tienes unas vistas hermosas desde la terraza del condo. Bueno, yo voy a decir esa información que acabas de decir. Como tú no estás rentando por 5 días, 7 días, estás rentando por un año, qué bueno que te levantes de tu cama, te levantes y ya puedas observar el mar, ver el amanecer, ver cómo ha salido el día. Eso es lo impresionante de rentar en ese departamento, creo Yo no me imagino a alguien con estrés con esas vistas. Pues si renta a largo plazo no creo que venga aquí a trabajar con estrés, la verdad. No lo creo. Sí. Bueno, el chavalote va a venir ahora en breve para arriba. No sé si va a hacer el vuelo de dron desde aquí, pero sí está haciendo un vídeo corto, que lo vamos a subir también para las redes sociales, ese vídeo corto. Y estoy intentando no molestar mucho, voy a parar. Alan, es que estamos aquí hablando de unas cosas, pero yo lo que quiero enseñaros, las vistas al mar desde ahí, y luego esta piscina que tenemos aquí, y aquí enfrente, bueno, aquí enfrente se ponían Juanita y sus amigas por la noche. Tenemos el gimnasio para que hagas ejercicio, para que te lo pases bien, te pongas el cuerpo musculoso, o simplemente para activar y tener salud, que es lo que hago yo. Yo no me iba a presentar a las Olimpiadas, Alan. Vamos a conocer lo que es el gimnasio. Aquí está Adriana, que no estás haciendo ejercicio, ¿no? Aquí hay una especie de sala de bar, que no veo a nadie, quizás no funcione, no lo sé si por la noche ponen algo. Bueno, Y en el gimnasio no hay nadie, por suerte, vamos a poder grabar con toda tranquilidad del mundo. La maquinaria que veis está excepcional, muy buena calidad, todos los aparatos que necesitéis para estar en forma. El aire acondicionado que está en marcha, qué bueno que sea así, porque ya estaba pasando calor ahí fuera. Estamos en una temporada de bastante calor aquí. Y bueno, de hecho no es temporada de tanto calor, es algo inusual. Ahorita está pasando en todo México, tenemos sí, una ola de calor, pero estamos en una tremenda. temporada ahora y aparte que no está lloviendo nada, que eso es lo raro también. Mes de mayo, mes de abril no ha llovido nada. Es increíble el tema. Estamos en una zona que es tropical, que las lluvias tenían que salir en cualquier momento y no está lloviendo nada. Bueno, pues este es el gimnasio, increíble, ¿no? Lo que sigue. Claro. Ya lo veis. Y cuando os enfocamos las ventas, el invertir aquí en Playa del Carmen, decirme qué presupuesto queréis, para qué lo queréis, porque podemos ayudar, os podemos ayudar con la compra y empezamos a trabajar para trabajar con las rentas vuestras de ser propietarios. ¿Es así, Alan? Sí, así es. Bueno, no sé si se cansa de distinguir aquel edificio, está un poco empañado el cristal, pero en aquel edificio hay unidades en venta. Y es de la misma empresa, con la misma calidad. Y las vistas desde el rooftop al mar también son increíbles, ¿eh? Sí, son preciosas. Es de la misma empresa, parecido el objetivo y bueno, pero ya no queda una o dos, no quedan más ahí. Vamos a ir a la presentación del desarrollo, que será pronto, este mes que viene, creo que la primera semana va a ser la presentación. Y pues ya esperando que venga el chavalote y a ver si nos hace el vuelo de dron. Volvemos otra vez con el chavalote que acaba de hacer el vídeo corto. Me estoy fijando que ahora están poniendo en marcha lo que es ahí la barra de bar. Sí que está en marcha, ya tenemos el mesero. De hecho, creo que también es restaurante. También el restaurante, ¿no? Sí. Oye, pues qué bueno. Pero aquí cerca también tenéis restaurantes, zonas de compra, tenéis todo por aquí cerca. Así que... Por aquí hay unos restaurantes de comida italiana. Hay un restaurante de comida italiana que por ahí me dijeron un día, ay, hubiera quedado mejor que lo hubieran puesto por allá por la Quinta Avenida. Le digo, no, porque si te fijas está rodeado de condominios
y todos ellos son sus clientes, entonces fue muy inteligente el que lo puso ahí. Que siempre está lleno. Pues el chavalote nos va a volar ahora el dron desde aquí mismo, con su sombra, y que lo disfrute. Y nosotros seguimos aquí hablando, Alan y yo. Bueno, el chavalote va a salir con el dron y en cuanto aterrice también os lo grabo y os pongo el vuelo de dron del día de hoy, 30 de mayo, son cerca de las 12 de la mañana. Y aunque hay sargazo en la orilla, yo creo que el mar se ve espectacular. Aquí siempre suele haber una brisa del mar estupenda. Venga, os dejo el vuelo de dron dentro de un ratito cuando lo aterrice. No me has avisado de que estabas aterrizando el dron. Bueno, ya aterrizaste, ¿cómo te ha ido el vuelo? Bien, muy bien. Las mejores playas ahora mismo son las de entre Playa Mamitas y Playa La 38. No Playa La 38 como tal, sino más adelante de la Playa La 38. Hacia la Playa Mamitas, ¿no? Sí, pero no al llegar a Playa Mamitas, ¿ok? Y luego, la mejor de todas es a partir de los hoteles de Playa Carmen. Okay. No en el inicio de Playa Carmen, sino a partir de los hoteles, ya sea Río Palace, toda esa parte está muy bonita. Deberíamos de ir hoy, estaría bueno. Qué bueno. Pues nada, ahí os dejo el vuelo de dron del chavalote y yo sigo aquí hablando con Alan, que estamos hablando de cosas interesantes, no de lo que sigue. ¿Sí, chaval? Hola a todos. Soy Alex, pero también conocido como el Chaval. Estoy súper emocionado de detener este video para llevarlos a un viaje increíble sobre la Riviera Maya con mi dron. Prepárense para ver desde las alturas toda la magia que este lugar tiene para ofrecer. Podrán disfrutar del ambiente vibrante, el mar en su máximo esplendor y las playas de ensueño. Y eso no es todo. También podrán echar un vistazo al clima soleado y a todo lo que esta joya mexicana tiene guardado para ustedes. Espero que disfruten tanto como yo este paseo aéreo. Ah, pero aquí viene lo mejor. ¿Qué les parece si nos ayudan a compartir este video para que más personas puedan maravillarse con la belleza del mar turquesa? Solo denle un me gusta y compartan con sus amigos para que todos puedan disfrutar de esta experiencia única. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el emocionante vuelo de dron sobre la Riviera Maya. Vamos a volar alto juntos.
Invierte en el paraíso. ¿Has considerado la posibilidad de tener tu propia propiedad en la Riviera Maya? Es más que una simple inversión. Es la oportunidad de adquirir un pedacito de paraíso en la tierra con una increíble plusvalía. Imagina despertar cada mañana con el suave murmullo del mar Caribe a pocos pasos de tu hogar. En la Riviera Maya, este sueño puede convertirse en realidad. ¿Qué hace a la Riviera Maya tan especial? Además de sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, esta región ofrece una infraestructura de primer nivel con todos los servicios que puedas necesitar. Desde restaurantes de clase mundial hasta centros comerciales, hospitales y actividades recreativas, la Riviera Maya lo tiene todo. Es el destino perfecto para quienes buscan combinar la comodidad de un estilo de vida moderno con la belleza natural de un entorno paradisíaco. Pero aquí está la verdadera joya de la corona. La propiedad de la Riviera Maya es una inversión inteligente y lucrativa. No solo estarás adquiriendo un lugar para tus escapadas vacacionales, sino que también tendrás la oportunidad de generar ingresos adicionales al rentar tu propiedad cuando no la estés utilizando. ¿Sabías que los ingresos por alquiler pueden superar fácilmente los rendimientos que ofrecen los bancos tradicionales? Es una forma segura de hacer crecer tu patrimonio mientras disfrutas de las maravillas de este destino único. ¿Te preguntas cómo dar el primer paso? Es fácil. Escanea el código QR que aparece en pantalla o visita nuestra página web en www.pacoenrivieramaya.com. Allí encontrarás toda la información que necesitas para empezar tu aventura en la Riviera Maya. Y lo mejor de todo, Paco estará encantado de atenderte personalmente y resolver todas tus dudas. No lo dudes más, el paraíso te espera en la Riviera Maya. Ahora sí, es que estoy aquí hablando con Alan. Acordaros que tenemos rentas vacacionales y también a largo plazo, como el otro departamento de Maimenesa. Os voy a poner el vídeo corto porque Alan quiere que lo tengáis por si queréis rentar en otra parte de aquí de playa, también como muy buena opción de vistas al mar, desde el roof. Y ahí os pongo el vídeo corto y seguimos hablando con Alan. ¿Qué te parece? Sí, incluso hay fotos, si quieres las fotos nada más, se las puedes añadir, o si quieres poner el video completo como quieras, o te mando las fotos. En este caso ha coincidido que este cliente que está poniendo dos departamentos en renta son a largo plazo lo que él quiere, pero sí tenemos rentas vacacionales. Así que si tienes una opción o tienes la otra, no lo dudes, ponte en contacto con nosotros. Os dejo en MyMNS un vídeo corto. Estamos en MyMNS, uno de los desarrollos del Playa del Carmen, que tenemos que explicar la ubicación porque este departamento está en renta que no es vacacional, sino a largo plazo o medio plazo. Pero tenemos otros en el mismo edificio que también podría ser vacacional. Departamento de 40 y tantos metros cuadrados, decorado, amueblado y equipado. Increíble el departamento, precioso. Cuéntame un poquito más, Ana. No, y qué decoración. Fíjate los acabados. Esto le realza todo. Fíjate la vajilla. No habíamos mostrado con qué viene equipado. Tienes todo lo que necesitas para que tu renta aquí en Playa del Carmen la disfrutes. Tenemos un polideportivo aquí al lado, el Serrao y Sele, la playa Mamija, la Quinta Avenida a 50 metros. Estamos entre la Quinta Avenida y la Séptima Avenida a 50 metros de la Quinta Avenida. No necesitas ni coche, aunque tienes aparcamiento, para rentar aquí. No necesitas coche para moverte a ningún lado de la Riviera Maya porque prácticamente lo puedes hacer todo desde aquí en tus vacaciones. Alan, yo estoy enamorado de este departamento. Tenemos aquí un closet, un baño completo, una cocina increíble. Todo tiene lo que necesitas, desde para planchar, para secar el pelo, para cocinar, para hacerte tu café, tus sábanas, tus toallas, todo. No necesitas nada que tienes que hacer, poner el dinero y disfrutar. Claro, eso es todo. Aparte la vista que tiene desde la terraza, inmejorables. Bueno, desde la terraza y desde el rooftop. Ahí no hemos contado tú y yo, pero tenemos un room maravilloso, ahí con la piscina, con tu camastro, con tu gimnasio, vistas al mar increíbles, pero vamos a ver ahora cuando vamos. Le vamos a dar una vuelta aquí al departamento y seguimos hablando de él. Pues aquí sigo todavía, pero ya estamos por irnos, nos estamos yendo. Yo ahora lo que quiero hacer es pegar un vistazo a cómo está el mar desde aquí. Y nos vamos a ir ahí justo ahí delante, donde está la 38, está Palapa, delante está la 38. Ahí hemos grabado antes de venir aquí.
Y ahora vamos a comprobar, después de 2 horas y pico que estamos aquí, cómo está el mar y nos vamos a dar el baño. Venga, ahora nos vemos en esa posición, ahí delante. Bien, tirando hacia la 38 y nos vamos directamente a la playa de la 38, donde hemos estado hace un rato, a las 11, y ahora mismo son las 1:30 de la tarde. El chavalote se nos va a quedar en el auto porque no ha venido con bañador. Fernando, que me acuerdo de ti, cuando paso por aquí me acuerdo de ti. Con ese desarrollo tan impresionante que tenemos ahí al lado. Vamos a iniciar por segunda vez la bajada el día de hoy. Espectacular, ¿no? Lo que sigue. Qué cambio de luces con las sombras de los árboles. Ahora mismo tenemos el sol encima, justo encima. Dependiendo de donde se sitúa el sol, hay más sombra, menos sombra. Y bueno, pues paro hasta que encuentre aparcamiento por ahí abajo, que será fácil porque aquí normalmente hay bastante aparcamiento. Pero quiero parar cuando ya se ve el mar ahí de abajo. Es que está impresionante. Bueno, pues ahí lo tenemos. En breve encontramos ese aparcamiento. Bueno, pues ahí delante va Adriana. Estamos entrando por segunda vez aquí a la 1:30 en playa de la 38. Ya la habéis visto a las 11 de la mañana cómo estaba. 2 horas después vamos a comprobarlo. Y es la misma playa. Podría empeorar, pero también podría mejorar mucho porque se va desplazando el sargazo de izquierda a derecha. Me voy cerca de la orilla, justo aquí delante. Ya hice unas fotos con la otra cámara. Esta es la GoPro, la que estoy grabando ahora. Si veis diferentes colores es porque una cámara a lo mejor los tiene más vivos, como la GoPro, y la Action 3 las tiene un poquito más apagados. Bueno, cerca de la orilla sí hay sargazo, hay acumulado, que es el que teníamos dentro, y todo el lateral hay bastante sargazo. Todo lo que es a la orilla de la playa está con sargazo, ya lo veis. Bueno, pues se ha acumulado una cantidad. Aquí necesita que venga la excavadora y se empiece a llevar este sargazo. Y sin embargo el agua adentro está divina, está preciosa. Voy a hacer unas fotos. Bueno, voy a ver qué zona me va bien para meterme. Yo creo que por aquí mismo. Ya una vez que pasamos estos 3 o 4 metros ya está bien. Ahí está Adriana, sorprendida, ¿no? Lo que sigue. Venga, nos vamos para adentro. ¿Te vas a meter por aquí? Bueno, pues ya me entro para adentro. Yo me quiero dar un baño de 10 minutos. Fijaros cómo estoy entrando para que vosotros veáis que el problema es mínimo. A mí estas plantas cuando son nuevas, las que están más viejas son más oscuras, no me causan ningún problema. Y a partir de 2 o 3 metros de entrada al agua ya prácticamente no hay tanto. No se ve grandes entradas de sargazo ahora, así que si esto lo recolectaran, qué bueno. Y si lo dejan, qué malo, en ese sentido. Bueno, pues ya estoy buscando mi lugarcito por acá. Mientras se mantenga el agua, se mantenga así como está ahora, todo está perfecto, sin ningún problema. De color azul, azul turquesa, como tiene que ser. Ay. Adriana ya se está animando a meterse hasta aquí. Yo voy a meter la cabeza debajo del agua. Bueno, está espectacular. En la temperatura del agua buenísima, el color que tenemos de aquí hacia adelante también muy bueno. De aquí para atrás ya se empieza a poner más verdosa. Ojalá lo retire. Ahí está Adriana pensándoselo 2 veces. Bueno, pues aquí sigo. Acabo de hacer otra foto dentro del agua. Me gusta compartir fotos tanto dentro como fuera. Así la persona que ve las fotos se puede hacer una idea de cómo se está aquí dentro y cómo se ve desde la parte de fuera.
A mí me va ideal meterme aquí, ya lo sabéis, 10 minutitos, 15. El chavalote se quedó en el coche pues dentro de esos 10-15 minutos. Y nos vamos a ir seguramente a Casa Sofía a comer el día de hoy. Alan ya se tuvo que ir a hacer su trabajo diario también. Y mañana espero poder subir un vídeo de venta en Playa Car, una nueva preventa que tenemos allí, espectacular. Está al lado del campo de golf, pegando al último hotel, al Sandos, allí en Playa Car, así que espero que mañana lo pueda compartir, porque lo tengo grabado hace varios días, pero hasta ahora no lo podía compartir. Algunas empresas así lo exigen, no puedes compartir hasta lo que es el lanzamiento oficial del desarrollo. Pero como ya teníamos todos los datos, hace unos días estábamos allí con el chavalote, pues quise tenerlo preparado para el primer día poderlo subir. A mí me encanta Playa Car, ya lo sabéis también. Es una muy buena opción para comprar casas, departamentos en una zona especial de aquí de Playa del Carmen, que ya no tiene tantas opciones Playa Car como tenía antes, poco a poco tiene menos, se va acabando el terreno ya de edificar allí. Y bueno, pues muchos de los que siguen el canal me han preguntado a veces si tengo algo en Playa Car. Sí que tengo opciones, tengo en agua, opciones de entrega inmediata, en live, opciones de entrega a un año o menos, porque van diferentes fases. También tenéis esta otra, que es este desarrollo nuevo que va a salir mañana. Es una preventa, digamos que 2 años y medio, 3, para su entrega la primera etapa, son 4 etapas creo, 3 o 4, ya no me acuerdo. Y nada, y bueno, y a veces salen por ahí opciones también de reventas, como aquella casa que teníamos en venta de 800 metros de terreno, casa espectacular, a un precio bastante bueno para lo que nos estaba ofreciendo. Y Adrián al final decidió no meterse en el agua. Yo sí, yo estoy a gusto aquí. Bueno, pues me voy a quedar unos minutitos más y nos vamos. Mientras me daba otro baño debajo del agua, me estaba acordando de que el día de hoy creo que no recibí ningún paquete reportaje. Si recibo paquete reportaje durante el día, ahí os los coloco, os dejo los paquete reporteros, ¿vale? Así que los paquete reporteros en caso de que hayan llegado algunos. Ahí va. Hola, queridos suscriptores de Paco en Riviera Maya. Queremos tomarnos un momento para expresar nuestra más sincera gratitud por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en cada aventura, por cada like, comentario y, sobre todo, por estar ahí día tras día, compartiendo este hermoso viaje por la Riviera Maya. Nos encantaría conocer más sobre ustedes y los lugares desde donde nos acompañan. ¿Qué les parece si nos comparten videos en formato horizontal de esos rincones maravillosos desde donde disfrutan de nuestras aventuras? Puede ser una hermosa playa, un rincón histórico, un hermoso paisaje natural, o cualquier lugar que consideren especial. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y compartirlo con toda nuestra comunidad. Estos videos serán parte de nuestra sección especial Paqui Reporteros, donde destacaremos sus contribuciones y compartiremos la belleza de sus destinos. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Juntos, hacemos que cada aventura sea aún más especial. Con cariño, el equipo de Paco en Riviera Maya. Saludito y bendición a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya. Aquí nos encontramos en Cádiz capital, en la playa del Pirulí, Santa María del Mar. Mira qué bonito, ya está la playa llena de Cádiz. Aquí tenemos un poquito de ciclismo, de bicicleta. Son las 5:30 de la tarde y mira ya las playas. Y al fondo Cádiz capital. Mira, ya se está llenando, ya empezamos ya el overbooking aquí por Cádiz. Buen clima, buena gastronomía y buenas personas, que buenas personas en todos lados, ¿no? Pero vamos. Pues venga, lo dicho, saludito y bendición a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya. Reporta Mané desde aquí, desde Cádiz capital. ¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa.
Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Bueno, pues allí en Playa Mamitas están igual como aquí, con todo lo que toca la parte de la orilla, con sargazo, y dentro del agua quizás esté hasta más bonito, no lo sé seguro, pero creo que está un poquito más bonito. De todas formas, en el vuelo de dron lo habéis visto, porque el vuelo de dron se hizo hace media hora más o menos, un poquito más. Nos vamos para afuera. Yo ya me di el baño que necesitaba, ya he descargado la energía negativa, me quedo con la positiva, me cambio el carácter para bien, más ameno. Y qué bueno que da esta brisita, porque el agua está demasiado caliente y al salir, cuando te da la brisa que estás mojadito, te sientes más a gusto. Bueno, pues yo me quedé sorprendido de estas imágenes, no me lo esperaba. Antes, cuando venía hace 2 horas, pues yo pensaba que a lo mejor se iba a despejar, y fijaros, se ha hecho aquí pues una isla de sargazo, aquí al ladito, pero ya sabéis que estamos ahora mismo en una época que es tan cambiante el mar. Hace unos días estaba el color del agua feo, ahora está precioso. Tenemos mucho sargazo, a lo mejor mañana no hay casi nada, no se sabe. Ojalá lo retiren, ojalá se pongan las máquinas en marcha. Estoy viendo, no sé si es el ferry de Xcaret o es un yate diferente que está allí en el muelle. No estoy seguro cuál es ese, pero lo veo diferente. Y ahí tenemos uno de los ferries de, ¿cómo se llama?, de la otra empresa, que esos son para los que van a Xcaret, los traen de los cruceros. Este muelle de aquí no es el que va a Cozumel habitualmente con la gente, ahí solamente es para los cruceros que traen su gente para cuando van a los parques. Y esta gaviota, bueno, pues me retiro. Me da pena grabaros esto, pero ya lo veis, te puedes bañar y puedes disfrutarlo. Adriana, que me está esperando, es que me estuve quedando a hablar con un hombre argentino que tenemos por ahí enfrente. Bueno, pues el mar está tranquilo, sin olas, ya lo veis, un poquito movido por el aire, la brisa. Y las personas aquí disfrutando, hay arena suficiente y dándose el baño. Pues nos despedimos de la playa de la 38, nos vamos a Playa Mamitas, que diga Playa Mamitas, perdóname, nos vamos a comer a Casa Sofía. Bueno, pues aquí estamos pasando al lado de lo que es el polideportivo, y ese otro desarrollo que os he mandado un vídeo de 1 minuto y pico está aquí al lado, justo aquí al lado. Ahora va a pasar la patrulla aquí. Ahí, ese edificio de ahí es donde tenemos Maimenese, el otro departamento que teníamos en renta. Una muy buena zona, de verdad. Al lado de un polideportivo, al lado del Chedraui Huiseles para comprar comida y muy cerca de Playa Mamitas. Así que lo tenéis todo cerca. Pues aquí estamos pasando al lado de la plaza del Ayuntamiento por la avenida 15. Toda esta avenida hasta el final es la que nos lleva a girar luego a la derecha para ir a Casa Sofía. Está muy tranquila la plaza del Ayuntamiento porque con este calor no apetece para nada estar ahí. Bueno, ya llegando, sigo grabando. Bueno, pues ahora sí, ahora ya pasamos lo que es la Juárez, aquí el aeródromo. Acaba de salir una avioneta en este momento, hace nada, 30 segundos. Y tal como llegamos aquí al final, detrás está Playa Car, detrás de esta valla que veis ahí. Vamos a girar a la derecha y ya hemos llegado a Casa Sofía, está a 100 y pico de metros. A ver si tenemos suerte todavía y el aparcamiento hay lugar. Estamos llegando pronto porque esta hora es cuando abren la cocina ya prácticamente para el público, son las 2 de la tarde. Y Casa Sofía se llena sobre las 3, 3 y media de la tarde. Ahora mismo dentro sí que hay lugar, así que no habrá problema para aparcar el carro. Aquí vamos. Bueno,
Bueno, pues está ya acomodándose a Alex y Adriana. Ahí reservando. Bueno, siempre te tienes que apuntar para que te den mesa y te acompaña. Claro, aquí llegó la pizza que tenemos para la entrada. También hemos pedido alguna crema, las bebidas. Y nada, vamos a empezar de momento con esto. Está deliciosa. La crema de champiñones y brócoli y la crema de espinacas, eso de así de principio para iniciar. Bueno, la guarnición de ensalada. ¿Cómo se llama lo tuyo, chaval? ¿Cómo se llama? Raviolis de espinaca con pomodoro basílico. Y lo mío ya lo sabéis, es un salmón a la mediterránea, igual como Adriana, que lo tiene aquí. Y su crema de champiñones, que todavía no lo ha acabado. Qué bueno. Fijaros que nos hemos quedado sin mesa aquí dentro y aquí fuera, ¿eh? Está lleno. Y son las 3:10. Es lo que yo digo, que aquí si no corre vuelas. Pero qué bueno que funciona así Casa Sofía, que la gente lo sepa. Y aquí ya estamos esperando el café y el postrecito. El postre, el chavalote ha cambiado brownie. Este es el postre de ejecutivo, de menú de ejecutivo. Y este es el cheesecake de frutos rojos, la parte de los cafecitos, un poquito de leche aparte. Y ya nos estamos despidiendo de Casa Sofía, ¿eh? Ya estamos despidiéndonos. A gusto estamos. Bueno, pues ya nos vamos de Casa Sofía. Hay gente esperando para entrar a comer, ¿eh, chaval? ¿Cómo se puso? Saluditos. Saludos. Saludos. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nos vamos ya. Nos vamos para casa. No, que ya son cerca de las 4 de la tarde. Ya nos vamos para casa un ratito, un poquito de trabajo y para el gimnasio, así es un día aquí en playa. Pasan las horas volando. Pues allí dejamos a Adriana, nos vamos a pasear por la quinta. Ya se va para el gimnasio, yo me voy a ir por aquí a pasear un poquito. Lo que tengo que hacer es pagar el aparcamiento. Si no pago el aparcamiento, malo, me pueden multar. Y se me estaba olvidando. Es que hemos ido bastante apurados, de tiempo. Bueno, la tarde se ve deliciosa, también con una brisa que me está refrescando en este momento. Voy a parar para pagar el aparcamiento. Bueno, pues nos ponemos a pasear. Hay mala señal ahora mismo aquí, no sé qué está pasando con el internet, me está costando pagar el aparcamiento. Pero bueno, ahora me cambio de zona un poquito y ya. A veces pasan cosas así. Aquí en Casa Sofía de la Quinta, ya lo sabéis. También podéis venir a desayunar, muy buenos desayunos. Buenas tardes, jefe. Buenas. Pues sí, la vagabunda en breve se pone con la música en directo. No sé si Dina y Willy ya están en Boston, no lo sé, estaban por aquí de paseo, pero creo que se iban o hoy o mañana, no estoy seguro. Buen viaje de regreso. Y ahora que estamos paseando por aquí por la Quinta, vamos a ver la ubicación de Maimenese, que es el otro departamento que tiene en renta a largo plazo y que está justo aquí delante de 3 cuadras, para que veáis la zona que tiene también muy bonita, muy buena, con el polideportivo, el Chedraui, el paseo por la Quinta que estamos haciendo, la playa que la tenemos aquí a la derecha. Excelente. Y ahora en esta cuadra, no, en la siguiente, si no me equivoco, giramos a la izquierda y ahí está el desarrollo. Su ubicación muy buena, el departamento también muy lindo y las vistas al mar desde el departamento preciosas. Ya lo habéis visto desde... Bueno, me imagino que en el vídeo corto también se ven las vistas y desde el mismo departamento tiene vista parcial al mar. Entonces a largo plazo también sería muy bonito rentarlo para tener este ambiente a diario. El poder pasear por aquí, por la Quinta, por la tarde, por la noche, por la mañana para desayunar, por ejemplo, ahí en Casa Sofía. Y si quieres hacer deporte, tienes gimnasio también arriba, y si no, te vas aquí al polideportivo a hacer deporte. Total, que lo tienes para relajarte, para agarrar buena energía
Y si llevabas un tiempo estresado, pues qué mejor lugar que uno de los dos departamentos que te hemos hablado hoy. No es esta, es la siguiente calle, me equivoqué. Es la 32, la calle anterior al Checelin. Vamos a ir para allá y nos vamos para el gimnasio. Voy a parar un momentito. Bueno, pues ya estamos aquí, de nuevo paseando. El Checelin lo tenemos ahí delante, que es la esquina entre la quinta y la 34 y la 32. Y el desarrollo que hemos puesto también para rentar a largo plazo está aquí. Y está muy bueno, está recién entregado, muy bonito, muy bien decorado. Me gustó mucho cuando entramos. La sensación que tienes es de que está especialmente diseñado con cariño. Y ya os digo, tenéis aparcamiento también, por si necesitáis rentar un auto y dejarlo abajo. Tenéis aquí un aparcamiento, no para cada departamento, pero casi siempre está libre. Fijaros qué bonito es el desarrollo. Aquí quedaba, me parece que uno a la venta, ya no me acuerdo, pero está precioso. Si queréis información de estos departamentos también me preguntáis y os pasamos información para comprar. Y luego arriba donde está la palmera, ahí el roof es maravilloso con su gimnasio. Aquí tenéis la entrada con el lobby. Tiene ascensor. Así que impresionante el lugar. Bueno, pues ya que estaba aquí cerca lo quería enseñar, porque tal como bajas de ahí, ahí tienes el polideportivo y para comprar la comida a la derecha. Lo tienes a 2 minutos andando. ¿Quieres pasearte por la quinta? Estamos aquí al lado. Yo ya me voy camino del gimnasio. No puedo perder más tiempo. Y otra vez voy a parar porque estoy mirando a ver si se ha apagado el aparcamiento. Fijaros que la aplicación no me abre, está pensando, no hay manera. No me abre. Y no puedo saber si se llegó a pagar o no. Pues ya le di pagar, me tiene que confirmar lo que paga. Y si no te lo confirma, no lo ves, desconfía y sigue vigilando porque te puedes encontrar luego la multa. Ya me pasó una vez, yo le di pagar y dejé el teléfono ya sin mirar. ¿Ves? La aplicación no carga bien, no tiene bastante señal, no carga bien. Tengo que volverla a cerrar, volverla a abrir y a ver si hay suerte. Porque si no tenéis que pagar en la máquina con el papelito, te tienes que acordar del número de matrícula. Tener que ponerle luego el papelito allí dentro del auto. Pero bueno. Sigue sin abrirse como toca. Se abre cuando quiere. Pues ya de vuelta para el gimnasio. Este paseíto, ya os digo, me activa un poco. Que con este calor te entran a veces ganas de tumbarte. Te sientes las piernas cansadas. Y la música por aquí. Aún sigo sin poder saber si tengo o no tengo pagado el aparcamiento, es increíble. Yo pensaba que solamente era un trocito de calle, que estaba el internet raro, pero no, está toda la zona ahora mismo. Bueno, yo me voy para arriba, agarro la mochila y hacer ejercicio, ya veremos. Bueno, pues ahí están ya con su ejercicio. Adriana, tenemos la primera del fondo, allí al principio. Bueno, pues aquí estamos ya metidos en el coche, camino de casa, 7:15 de la tarde. Y mañana será otro día, nos despedimos. Hasta mañana.